Mayday, mayday, going down. Ellos nos observan. Houston, we have a problem. Archivos Enigma, Honduras. Es hora de los archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, el podcast más enigmático de toda la cuadra, de toda Centroamérica, de todo el mundo, de todas las dimensiones. Lastimosamente hoy Darío se lo chuparon los aliens, anda en un método de exorcismo, algo ahí, el método de octubre, en una misión, y no nos va a estar acompañando hoy, pero hoy tenemos casa llena de invitados porque vamos a estar hablando de un tema que a mucha gente nos lo ha estado pidiendo en redes sociales, que es películas basadas en hechos reales. Y hoy tenemos a María Arauz, a José Mario Lagos y a Daniela Pineda. Bienvenidos los tres aquí a Archivos Enigma. ¿Cómo están? Hola. Hola. Todo bien, gracias. Cuéntenme, ¿alguna vez han visto alguna película así de miedo que los haya como puesto a sudar o que digan, pucha, no voy a dormir o me están siguiendo? Creo que la última película que me provocó esa sensación es Hereditario. ¿Sí? Fíjate O sea, que a mí esa película me impactó. Estuve más, Sí. más obsesionada como que era hermosa esta película que me dio miedo. Sí. La última vez que tuve miedo es porque estaba chiquita y vi The Shining, pero desde hace mucho tiempo ya nada me da miedo. Qué clásica de Shining, es como... Pues wow. yo quedé traumada porque a los 10 años mi papá me dijo, creo que ya estás lista, y me puso El Exorcista. Pucha. Wow, a los 10 De un solo. años estaba preparada para ver. Y desde ahí quedé para toda la vida traumada con la escena que está en las gradas y que se va para atrás. Buenísima. Toda la vida. Entonces a veces estoy de noche y siento que va a venir como caminando Sí. abajo de mi cama, ajá, y como los pasitos, y es como... Es decir, yo no sé qué edad tenía ahorita como para ver The Shining, no sé si fue a los 10 o a los 8, Sí. pero fue cuando como salió. Ajá. Ahí sí me asusté. Y luego vi The Exorcist y fue como... Ay, no. Fíjate que la única película como que me ha dado miedo así ha sido el de Aro. O sea, no está basada en hechos reales, ¿verdad? Sí. Ajá, Pero el Aro pero en es su la tiempo- versión china. Ajá. Lo bueno La de... versión La Sí. versión china, esos chinos están... Sí, Están es que locos, están en están otro locos. nivel, definitivamente. Sí, lo bueno demasiado. de Laro es que fue de esas películas que en su momento utilizaron la tecnología, por decirlo así, entre comillas, porque eran VHS en ese tiempo, para asustarte. Es algo bien difícil de Sí. lograr, Sí. que la tecnología te asuste. Entonces creo que Sí, fueron los lo primeros lograron como en superbién. agarrar eso. Pero es que Sí. también, digamos, The Grudge, técnicamente, si te pones a investigar en Japón y ese tipo de cosas, era súper normal que una de las casas fuera emprujadas. Entonces, por eso crearon The Grudge, porque en la cultura japonesa tenían casas emprujadas, y bla, bla, bla. Entonces, de ahí viene todo, es que sí, todas las películas son basadas en Sí. hechos. Fíjate que, bueno, el tema de hoy, bueno, María es productora, tenemos a Lagos aquí también, productor, Daniela también hace producción, saben mucho de cine, aquí estamos como, este grupo sabe bastante de cine, entonces como que estos temas nos apasionan. Pero para ya iniciar como ya metiéndonos en el tema de estas películas de miedo que ahorita en octubre están saliendo a morir, como vos te metes a cualquier canal, película de miedo, Sí. película de miedo, película de miedo, Es decir, película de miedo. Halloween. Si Ajá. ya miro películas en un día normal y corriente, para Sí. mí el mes de Sí. octubre es, Octubre es lo muy Sí, mejor. es como the bonito. best. Es decir, como yo tengo Es mi la Navidad. época de mi vida. Tengo la época de Halloween y tengo la época de Navidad. Así yo no tengo noviembre. Sí, Pucha. no. Ahorita Stephen King está de moda. Todas las películas de Stephen King, hay una tras otra. Y... No, y no solo Ay. esa, Carpenter. Carpenter es buenísimo también. Sí. Pero saben, lo curioso es cuando inicia una película y te ponen esa frase basada en hechos reales. Uf. Ahí decís como... Uf, te se voy a- puso Ajá, ahí es bueno, como- se puso algo bueno. muero. Algo me va a entrar. Algo me va a salir. El cachudo No está en la quiero, por esquina, favor. es. Por favor, no. Pero no sé si ustedes ya para iniciar, porque tenemos una lista extensa, hemos estado en una investigación ardua. Darío nos ha estado acompañando ahí espiritualmente, pero hay varias películas en donde uno dice, ¿será cierto? ¿No será cierto? Porque dice basadas en hechos reales y uno dice, hacen un mix y... Dan no es licencias real, pues. creativas, como Ajá. dicen los directores. No como todo es para real. copyright y todo. Pero no sé si ustedes han escuchado el caso de Alexander Bean, el de la película de las colinas tienen ojos. De que esa película
es como, bueno, la trama es de que hay un grupo de personas así como que están transformadas con radiación y se comen a la gente que va pasando por ahí. Pero esta historia viene desde mucho atrás, porque de hecho la colina que tiene ojos del 2006 fue de que este hombre Alexander tenía como este clan de personas en donde practicaban incesto en una cueva y también canibalismo. ¿Sí? Canibalismo. Esa vaina. Se comían a la gente. Entonces, lo curioso es que este hombre relata de que crea este clan con la familia en una cueva y las personas pasaban ahí y lo que ellos hacían, como estaban metidos en su rollo, mataban a la gente, o sea, los hombres, a los hombres le cortaban todo y a las mujeres las quemaban. De hecho, esta historia sale como desde el siglo XVI. Hay una foto ahí que Naldo también está en otra dimensión. Esta es una foto de más o menos de la historia, porque muchos historiadores dicen de que es real, otros dicen que no es real, del caso de Alexander Savage Bean, que de hecho, para tocar más a profundidad el tema, como de la parte de la historia, hasta lo anoté para que no se me olvidara. Esta historia forma parte de un calendario de Newgate en Londres, de Edimburgo. Esta historia pasó en Edimburgo. Y el rey como Jacobo XVI de Escocia fue como el responsable de capturar a este personaje. Lo curioso fue que la última persona, el hombre que salvó, le fue a decir al rey que lo que estaban haciendo, y vinieron con 400 hombres a agarrar todo ese clan, que la mayoría eran mujeres, eran 21, bueno, eran mitad, hombre y mujer, ya te imaginas todo ese relajo de orgía y sexo. Y mató a toda esa gente y las quemó. Entonces de ahí viene basada como esa historia. Hay un poquito como de un mix. Bueno, de ahí vienen las películas de brujas, para decir, como en la vida real hace mucho tiempo había mujeres que hacían brujería, la resonancia, y por eso hay películas de miedo, porque las brujas son malas. Son malas, pero lo peor es que no les daban opción, porque a veces era como, bueno, si la vamos a meter al agua y si se ahoga, pues era humana, y si no se ahoga, pues es bruja. Y Exacto, es como, si flota. igual, y si no se ahogaba, la mataban, era Exacto. como, ok, danle opción a la bruja, pues digo. No, y también está lo del típico que bruja blanca y bruja negra. La bruja Sí, negra. de hecho eso lo hablamos con Darío en el episodio de Brujos, en el episodio anterior, donde la casa de brujas en la Edad Media fue como solo las mujeres, pero de hecho la brujería era practicada principalmente por los hombres. Entonces fue como un mix ahí súper raro de persecución. Es que sí, es que técnicamente como en toda la historia del mundo está como siempre va a haber un no hablemos de eso, pero me refiero a que empezó con un nombre, Sí, es decir, exacto. hubo un warlock, que es brujo en español, y luego brujas. Sí. Bueno, incluso en parte de las cosas que está investigando está esta película que se llama Rosemary's Baby, Rosemary's Baby, muy que o sea, es un ícono también para las feministas, ¿no? Porque es Sí. una película de horror que empieza como una comedia romántica. Sí. Entonces es como después, es como ella se embaraza del diablo y es como no ¿Qué tiene onda? vida social Ella ni no es nada. la actriz que también murió, ¿verdad? No saben. En Rosemary's Baby, si no estoy mal, murió una de las mujeres por un asesinato violento. Wow. Después de haber hecho la película. Creo que es una tendencia en las películas de terror. Ahí Posiblemente tenemos como el trailer más o menos de Rosemary Baby. Es curioso lo que dicen, porque siempre estas películas de terror tienen este lado como demoníaco, siempre. Sí, siempre, Como que siempre. vos dijiste que se enamoraba del diablo, que pues estaba embarazado y aquel montón de cosas, se metía el diablo. Pero cuando, no sé qué película, cualquiera me puede contestar, que ustedes han dicho, ahí está el cachudo, en esa película todo el mundo se va a morir. O esto es súper real. Sinceramente para mí fue El exorcismo de Emily Rose Definitivamente. y El exorcista. Definitivamente. Eso yo sentía que el audio me estaba en mi cabeza y que no se iba a ir, sí, que se iba a quedar en las vibras. El exorcista no me dio miedo, no sé qué hay ciertas películas que me dio miedo, entonces que no, ¿me entendés? A pesar de que soy cineasta. Así que acércate el mic ahí. Ok. Hay ciertas películas que siempre me han gustado porque siempre quise la carrera, ¿verdad? Pero Rosemary Baby, sí es cierto, a mí me dio bastante miedo, estaba como esto es real, eso va a pasar ahí conmigo, Sí. va a dar algo. Bueno, e incluso desde el punto de vista de Sí. producción para El Exorcista, es como
el ambiente que crearon los directores, o sea, tenían un Está cuarto heavy. frío y los actores, o sea, sufrieron bastante después porque... Tenían el cuarto menos 30 grados, con Exactamente. 4 aires industriales. Y Entonces, llegó tan helado, y era el calor del Sí. equipo y de las luces y todo, que en un momento hubo nieve Pucha. adentro del cuarto. Qué heavy. Y esta niña, Linda Blair, que es la Reagan, ella estaba usando un camisón en todas estas escenas. Entonces varias veces estuvo en el hospital por Con ese problemas de camisón. pulmonía y de No, cosas ese- que le daban. ese es uno de los casos más reconocidos a nivel del Sí. cine, de cómo sufrieron todos los actores, Todos. cuánta gente murió, cuánta gente se enfermó. ¿Y vos crees que, digamos, mucha gente ha muerto como, digamos, exorcista, personas murieron? Acá hay un caso que dicen del Almas de Medianoche, que la gente, esa película murió y un montón de cosas así. Pero yo digo de que algo maligno siempre viene cuando replican una historia es que, real. mira, es que lo que pasa es como yo no estaba preparada para eso porque fue de la nada que llegué. Está raptada aquí. Exacto, hay una película que yo sé, es decir, esta Mara estaban dentro de la habitación, dijeron un conjuro real, ¿Sí? no murieron los actores, pero como digamos el gaffer o el grip o algo por el estilo, Ajá. al día o a los 2 días murieron de un accidente, no como que murió como de un infarto, sino Sí. que murieron Ajá. porque algo, como no me acuerdo qué era, tendría que volver a buscarlo, pero eso fue que dijeron un conjuro real y a los 2 días murieron. Fíjate que, bueno, también en el caso hablabas, bueno, lo dijiste, Dani, de, bueno, el expediente Warren, pero hablando del exorcismo de Emily Rose, que ese es un caso que la gente cuando mira esa película al inicio yo que como, no Sí. puede ser, que heavy esto, en realidad pasa y todo, que de hecho ese fue un caso real. Sí. Y Sí. bueno, la chava no se llamaba Emily Rose, se No. llamaba, espérate, ¿cómo que se llama? Anneliese Mitchell, Ajá. era de Alemania. Sí. Ella, fíjate que yo me acuerdo, esa película la estábamos viendo. Ahí tenemos una foto. Es heavy, Ay, es- es Wow, horrible. qué horrible. Y usaron, no sé si sabían, usaron las grabaciones reales en la película. Parte de las grabaciones reales Qué heavy. las usaron en la película. Entonces, por eso, cuando uno ve esa película, es como, esto es de verdad, esto es Sí. literal, la voz de una mujer poseída aquí, en todo. Sí, es heavy porque esa historia, ella era bien devota a Dios y un día, bueno, de hecho iba 2 veces, según dicen ahí, iba 2 veces a misa, Sí. era super Su nice. familia era bien Ajá. devota. Bueno, igual todos. A los 16 años fue que empezó como la parte epiléptica y ahí fue donde cayó y empezó a cambiar la voz y todo eso. Sí, en esta época también de la que está basada El Exorcista, como hablábamos, es tenemos de dos estos footage. exorcismos que se realizaban en Estados Unidos pues, con el permiso de la Iglesia Católica. En ese tiempo había como un proceso oficial para hacer exorcismos. Y después, pues, la Asociación de Es lo que- Psicólogos y todo Sí, eso es lo que empezaron hablamos de como... los Warren, es decir, Ajá. incluso los Warrens fue en esa época donde se dejaban hacer exorcismos con este procedimiento y por eso había como demólogos, algo así. Sí, los Demonólogos. monólogos. Ajá, de los Sí. Warren. Pero fíjate, cuando miré esta película, yo dije, o sea, yo no la pude ver como completa, tuve que verlo por pedaceado, pues, para que no me traumara tanto. Yo la Porque vi al tantas final, veces. Pucha, que ande como, sí, bueno. Es una obsesión como que, por favor, voy a quedar poseída, pero la tengo que ver otra vez. Pucha. No, No. pero ese es heavy. Hay unas cosas de que no nos explicamos qué es lo que pasa realmente. Y el caso bueno, esa película de Emily Rose a mucha gente le impactó, pues, y empezó a buscar en la tendencia así como el exorcismo y empezó Sí. a salir películas del exorcismo y todo eso. Sí, algo que le estaba comentando antes, igual Sí. para traerlo, es que en ese tiempo había como una falta de religiosidad en Estados Unidos, entonces la gente se estaba alejando de Dios. Entonces también usaron esa parte como herramienta para decir, bueno, si te alejas de Dios, esto es lo que te va a pasar, o sea, estás susceptible a este tipo de cosas. Entonces, bueno, no sé, creo que la película fue bastante efectiva para que mucha gente buscara el Pero catolicismo. ya regresaron a Sí, la definitivamente. iglesia. Y es la primera vez que en una corte que bajo la ley se quiere probar una posesión demoníaca. Sí, bueno, es que esa película sale como en 2 partes, ¿verdad? Como Sí. la parte del juicio y toda esa historia. Lo curioso es que esta chava muere a los 23 años y vos sabés de que ella se retorcía y todo, pero ella murió más de la desnutrición porque Exacto, no comía,
y el maltrato físico Ajá, que se hacía, de no la por, negligencia física. no por esos demonios que de hecho tenía varios. Cuando le hicieron el exorcismo, ella dijo que tenía Lucifer, Tiene 7. Caín, Judas, Sí. Iscariote, Wow. Hitler, dinero. O sea, imagínate ese combo. Heavy. O sea, Esa escena que ella está en la granja, La metida, granja. ajá, sí. y que está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es lo más horrible, aquí Sí, me solo- queda en la solo noche. ahorita recordando Ajá, cómo el nos 1, 2, 3, 4, cambiamos 5, de 7. película. ¿Cómo no? O sea, lo interesante es que muchos de nosotros la vimos en la casa, esa película. Sí. Tranquilos en nuestra casa, pero imagínense la gente que fue por primera vez, Ay, que sí, nunca había visto una película de ese tipo, sale del cine. ¿Qué pensaba la gente en ese trauma. momento? Estaban O sea, bueno, completamente lo que en shock. pasó en El Exorcista, que fue más o menos como cuando la primera vez que fue al cine, que la gente Todo salió mundo, corriendo por el tren, Sí. fue lo mismo en El Exorcista, la gente salía corriendo del cine, salían vomitando, salían llorando, Por que era lo heavy demasiado que era. fuerte, que era muy horrible, que los sonidos, todo. Gina nos escribe, Poltergeist también es basado en la vida Ajá. real. Eso es lo Sí. que estaba diciendo, que la viejita que hace como la conexión. La medium, La sí. medium. Está basada en una medium de ese tiempo que era también igual, ojos saltones, voz chillona, toda chiquita. Está basada en la vida real de una medium de esa característica. Además de que murió una de las actrices, ¿verdad? Sí, la niña muere por todas las escenas que ella tiene con el, que es eso pegajoso cuando está en ese otro mundo. Entonces eso le termina dando a ella neumonía y la niñita se termina muriendo chiquita. Bueno, creo que si vamos a producir una película de terror, vamos a tener que Esperar que se va a morir un agarrar cast- los un dados parte, sí. y ver quién es el escogido Es para como ser el original se va a morir. Sí. Después van a quedar otra gente y ustedes van a seguir la película. Vamos a ver el productor Ah. ejecutivo, el Adiós. sonidista, ¿cuál de todos ¿Cuál de muere? todos? Tirar Bueno, los la dados verdad ahí. es que hay Sí. un caso que supuestamente los que son en la parte técnica, quienes son los primeros en morir. Es decir, solo veamos el caso del exorcista, el que yo les digo. Todo el mundo, la mayoría murió ahí, el casting, Ajá, María. entonces, Se murieron 9 personas ok, del exorcista. o muere el casting o muere la parte técnica. Entonces las producciones estamos salvadas. ¡Wow! Sí. ¿Saben? Hablando, No, porque se murió uno de producción del exorcista. Sería interesante. Asistente o productora mera de casting. Ese sí no sé, Sería pero- interesante ver las estadísticas si algún productor ejecutivo no ha muerto, porque si no han Ajá. muerto los productores ejecutivos, Ahí puede que podemos haya irnos. una Ahí teoría de podemos- conspiración Voy a ahí. hacer, solo voy a dar el dinero nada más usted. Ajá, ustedes denle. fíjate que hay un caso curioso del expediente Warren, el que se llama, bueno, de hecho de este caso van a querer sacar la nueva película que es, ya les voy a decir porque tiene un nombre raro, el caso de Arnie Johnson, de Arnie Johnson, que fue como el único caso de los expedientes Warren de que fue a juicio y él mató a una persona, ¿verdad? Entonces dijo de que él no lo hizo, que el diablo le dijo que lo tenía que hacer. Entonces él se está defendiendo que por una posesión demoníaca, que él no tenía control de su cuerpo, fue que mató a una persona. Entonces, en este mundo de los Warren, que ahorita sale el Conjuro, Annabelle, La monja. la monja, a mí no me gustó la monja. No, la monja es... Es que Es súper que fuerte. Todos los han efectos fallado, especiales fue demasiado. Han fallado en hacer la película porque seamos honestos como productores. Es decir, la historia de Annabelle hubiera sido una de las mejores películas que hubiera en la vida. Podría haber sido el próximo exorcismo, el próximo Sí. Emily Rose. Porque de verdad que si se ponen a leer lo que fue Annabelle, pero en la versión de saber más de los Warren, pudo haber sido una película tan increíble, era el próximo exorcismo y no, lo Es que los arruinaron. efectos hicieron- especiales que se pusieron no, a y hacer también fue el como- guión, es decir, no hicieron un guión suficientemente Sí. bueno como para decir como, uy, me dio miedo cuando Ujú. pudo haber sido así. Y cuando es algo de la vida real. Cuando es algo de la vida real. Fíjate Sí. que, continuando un poco del caso, para que la gente no se me pierda de este caso, Edu, ¿tenés algún footage? Ay, mira que tenía footage de cómo era este man, de... Ajá, Johnson. De El hecho, hijo de Salem. Ajá. Ajá, el hijo de Salem. bueno, este man decía Ah. que el diablo Ay. lo hizo matar a la gente, ¿verdad? Entonces, el origen de esta historia es que de una familia Glatzel y su hijo de 11 años, David, él sufría pesadillas de carácter muy fuerte. Entonces llegó como a pegarse, a sufrir lesiones. Entonces vino Debbie, que era la hermana de David, y lo quiso cuidar, y con el novio, que era Johnson. Entonces Johnson se reía sobre esas cosas. Llamaron a los Warren como por una posible posesión demoníaca. Después de esa posesión hicieron algún tipo de exorcismo al chavito y dijeron de que lo tuvieran en contacto para ver si todavía Bueno, lo estaban que- como residuos. Ajá. Y
al parecer de que este Johnson empezó a actuar de la misma forma que el niño. Y fue ahí donde mató a una persona. Mató más de una persona. Sí, bueno, él es un asesino en serie. Sí. Sí, era como un asesino en serie, pero cuando él mata a la persona y lo capturan, dijo, el diablo Sí, Bueno, decía que dijo voces. Alguien ha visto Ajá. aquí Mindhunters. Sí, Sí, Mindhunters. Él salió en Mindhunters. Y él en la vida real, porque luego me puse a investigar como tengo que, porque eso Ajá, está yo basado en el también. libro del FBI, ¿verdad? Sí. Es decir, Muy sí, buena, muy muy bueno. Entonces, en la versión del libro, es cierto, en la vida real, él confiesa. Porque como Sí, que pero confesó muchos solo años una- después. Muchos años después Sí. confiesa de que, no, yo mentí. Es decir, no hubo ningún perro que me estaba diciendo que matar a la Ajá. gente. Yo quise matar a la gente. Que es bien parecido al caso de Ronnie DeFeo, ¿Cuál es ese? el de Amityville. Ajá. Él decía que habían voces que lo obligaron a matar a su familia y muchos años después te das cuenta que no habían voces. Sí, que él simple y era sencillamente la él era familia- malo. La familia de Lutz, de Saludos esta a de Carlos, sí. Amityville, decía que en la noche en la casa aparecían líquidos verdosos en las paredes. O sea, imagínense ustedes como están ustedes tranquilos en su casa y la pared empieza como a sangrar verde. Y también decía que en la noche Casos reales. salía un, Sí. Ajá. salía un cerdo con ojos rojos en Sí, la cocina. Entonces, bueno, imagínense. en la Ellos se noche- mudaron cocina. un mes después de que pasa todo, o sea que, no un mes, como unos meses después de que pasan todos los asesinatos. Entonces ellos ya se murieron los dos, la pareja, pero a su momento, o sea, hasta el día de su muerte, siempre dijeron que todo lo que pasó era real. Fíjate Todo, que no era por dinero, no era por el media, y los Warren estuvieron involucrados también en esto de Ronnie DeFeo y de los Lutz. Pero en ese momento creo que era bastante de los Warrens, estaban en todo. Y como dicen incluso en la película o en una entrevista que les hacen, uno de los que está ahí les dice, es que ellos solo son todos campanas. Todos eran Siempre, campanas. siempre hay un demonio. Donde ellos vayan siempre hay un Todo. demonio. Sí, estaban como Entonces crazy. le fue quitando el de que si lo hay o no lo hay. Sí. Fíjate que a mucha gente dicen los Warren, quiénes son. Tenemos una foto para que los identifiquen bien. De hecho, ellos son personificados por dos actores en las películas del Conjuro y todo. Sí. Pero estos son, si quieres puedes pasarlo. Ahí tenemos a los Warren, que estos eran una pareja, no sé cómo convivían esto. Como, ahí tengo el demonio de al lado, estamos diciendo, ay, déjalo, tranquilo. Sí, literal. Era como en el closet hay un montón de demonios, no los toquen. Sí, pero Sí. ellos son los Warren. De hecho, creo que ya murieron. Los Sí, dos. bueno, murió, si no me equivoco, él, y ella está viva, o ella murió y él está vivo. ¿no? Bueno, Creo que pero sí. si Los miras la dos, foto, creo. ella tiene cara como de que sabe todo de demonios. La miras así Sabe como todo. muy Súper sospechosa. Sabe Pero quién que anda un era demonio amigo. ahí como guindado. Ajá, que Sí, supuestamente que ella exactamente. tenía poderes sobrenaturales, que era la misma, Ajá. cosas así. Miren la película, porque dicen que en la vida real ella hablaba con los muertos. Fíjate que el caso que mucha gente dice los Warren es el de Poltergeist de Amityville, bueno, el que hablabas. Había un footage que mucha gente, bueno, hay un grupo que dice que es falso, hay otro grupo que dice que sí es real, porque hay mucho como de documentos de esta historia, porque de hecho la historia, si la gente no la conoce, y me ayudan ustedes también, que están las dos niñas, la de 13 y 11 años, Margaret y Janet, sufrían como cosas paranormales, que se movía la silla. Ah, pero este es el de Enfield. Sí, no, el de Enfield, Enfield, sí, sí. el de Enfield. Se movían las sillas y todo. Vino los policías y dijeron que miraron sillas moviendo. Que es el Conjuro 2, por si alguien. Ajá. Y después, antes de llamar a los Warren, vino este chavo, ya les voy a decir cómo se llama, que él fue el que documentó Ajá. todo y al final como que lo descreditaron de decir de que todo era falso, que era Sí, como para sí. aprovecharse del momento. Este chavo Gay Lion Playfair era un escritor y también fue Maurice Grosse, que era un inventor. Ambos eran de la Sociedad de Investigación Psíquica, así como andaban buscando ese tipo de cosas. Y Peggy Hudson era la mamá de estas dos niñas, que fue la que dijo que las iba a demandar porque estaban haciendo mucho relajo y fake las cosas. Fue ahí cuando se metieron y supuestamente él, no sé si tiene footage ahí, Edu, para ponerla, de Enfield, sí, de lo que pasaba, pues. Y fue Daily Motion, Daily Diary, que documentaron todo esto hasta un punto de que creo que las niñas sabían cuál era el mejengue de Sí, la cosa, exacto. y empezaron a fingir. Y eso fue justo después de Amityville. Entonces, como en la película misma le dicen que ellos eran el Amityville de Inglaterra. Se llama Hodgson, creo. Entonces era como bastante de que estas niñas estaban tratando de llamar la atención porque en su momento
pasado. era todo mediático y la gente estaba ganando dinero por tener una casa embrujada, básicamente. Es que también, y en sí se puede ver otros casos durante la historia de que había gente que estaba fingiendo solo por ser famoso, porque se volvió, bueno, cada Era la película, onda, cada sí. tema se volvió como estar en la... Ahora le decimos viral, pero en pero su en ese momento. tiempo, el viral de esos tiempos. ¿me Ajá, el entiendes? viral de esos Incluso hubo una época en que todo el mundo hablaba de hombres lobos en la vida real, o vampiros en la vida real. E incluso ahora también hablamos de asesinos en series. Todas estas temáticas tuvo su auge en una época. Todos fueron virales, por así decirlo. Sí, cada una tuvo su momento. Por ejemplo, como comentabas eso de los hombres lobos, ¿no? Sí. Eso estuvo de moda como entre los 40, 50, Segunda Guerra Mundial. Y uno de los datos que les decía a ustedes es que muchas de estas películas de terror de esa época, Adolf Hitler en sí, el nombre de Adolf significa lobo. Entonces, Por ahí Estados se- Unidos usó mucho esas películas de hombres lobo para meter miedo sobre Adolf Hitler, porque lo usaban incluso en animados así de Hanna-Barbera, salía con el símbolo nazi un lobo, así que iba a cazar gente. Entonces también ese es un dato curioso de las películas de terror de esa época. Sí, es curioso porque, digamos, de hombres lobos vamos a tener un programa, no hagas spoiler, vamos a tener de hombres lobos y vampiros porque eso alrededor de la historia siempre ha estado presente, siempre ha estado como hombre lobo, vampiro, siempre Sí, como la parte y también- demoníaca. Dicen que el hombre lobo es más como, bueno, lo dicen en, ¿cómo se llama? Que anda cazando vampiros. Van Helsing. Van Helsing, Van Helsing. que el hombre lobo es un ángel. Ajá. Bueno, eso es lo una que leyenda. estábamos hablando también, de que también viene de una época, Frankenstein, los hombres lobos y los vampiros, porque antes no había muchos doctores o no se sabían cosas, y les conté lo de las tumbas, pues Sí. como la gente que era narcolépticas, besaba a la gente que estaba muerta, entonces lo que hacían, y también de ahí vino Bloody Mary, que era como que enterraban a la gente. ¿Vos crees en eso? Decir, No lo haría. No lo haría. No lo tampoco. haría. Es decir, No lo haría. yo no haría nada que fuera como para traerlo mal escrito, solo miro las Sí, películas. ajá, ya. no la haría. Bueno, entonces viene esta gente, las enterraban y entonces sí despertaban porque tenían Sí. aquella enfermedad, sonaban una campanita porque se estaban moviendo en el ataúd bajo tierra. Entonces Que luego les digo los que yo voy a hacer eso desenterraban. cuando me muera. Yo voy a poner una campanita porque qué miedo. Por si acaso, Por si regreso, acaso. por si Bueno, acaso. pedí un ataúd especial con No se una... sabe, no se Entonces sabe. de ahí vinieron los zombies, de ahí vino las películas de zombies, incluso los vampiros, porque se decían que los vampiros venían de los ataúdes. Entonces todo esto viene como también de alguna como malentendido de la salud. Sí. Y también pues hablábamos de ser poseídos que también pudieron haber tenido, ¿cómo se les llama? Esquizofrenia o algo por el estilo. ¿Entiendes? Como Que ahora conocemos las enfermedades mentales y que ahora entonces conocemos se enfermedades no solo desacreditan mentales, varias sino también cosas. físicas, es decir, la gente tiene narcolepsia y no es Ajá. porque te moriste, ¿va? Sí, Pero en la ese gente- tiempo la gente creía eso. Sí, exacto. Fíjate que es curioso porque, digamos, mucha gente cuando dicen que le mete como un demonio y todo eso, uno empieza a matar, empieza a golpearse, pero hay películas como Psicosis, hay películas como La Masacre en Texas, no sé si me ayudan con otra, creo que es Entity. The Entity. The Entity, La Huérfana también, que La ese Huérfana. es otro caso real que, o sea, te imaginas tener como, o sea, adoptar a una cipota Ajá, ahí y chiquita. decís, un asesino en serie de 30 años. Uf, lo un peor que te caso puede real. pasar. Sí. Pero a mí me da más curiosidad el de Psicosis porque está basado en algo real de este asesino en serie, Ed Gein. Ed Gein. Tenemos una foto de Ed Gein que le decían el carnicero de Plainfield. Que de hecho Alfred Hitchcock se inspiró bastante en este personaje. Sí, y se conoce como Ed Gein como la primera persona, o sea, el primer asesino en serie en ganar popularidad a nivel nacional en Era Estados una Unidos. estrella, se O sea, mata a matar gente, ¿no? Ok. no existía esa tendencia de hacer películas de asesinos en serie, de ponerlos en No, la es cierto, televisión. todos eran monstruos. Todos eran Sí. como una persona normal. Había un asesino aquí, un asesinato allá, pero él fue la primera persona en popularizar el término asesino en serie. Fíjate que- Pero es que también lo que él hizo, o sea, Claro. porque él Sí. es, en la película lo hacen solo que Norman Bates se hace básicamente travesti, pero en la vida real, Norman Bates es el que personifica ajá, a Ed Gein en ajá, Psicosis. Ed Gein, Y dice, sí. dice que él sacaba a las mujeres recién muertas de la tumba, las sacaba y después las arrancaba la piel la y piel. pues no sé qué más hacía. Se las ponía como trajes Qué para heavy. verse como Es mujer. como el de Texas Massacre. Ajá. ¿no? Ajá, O sea, como el Leatherface. ajá, el Leatherface. Sí, así, solo que todo. Todo.
para verse como mujer. Miren esas películas. Sí, esas películas a veces no le queda como, Las ¿qué recomiendo. onda? ¿Qué pasará en la mente de esas personas? O sea, y después en los cineastas para poder replicar. Eso estábamos hablando hace poco con un amigo, que es como, te das cuenta que de verdad todas estas películas de miedo, hay dos opciones: o sí pasó, o hay alguien lo suficientemente loco Para hacerlo. para hacerlo. Ajá. Entonces siempre tiene que haber algo de real. Es que realmente Siempre tiene que haber un poquito. hay muchos historiadores que hablan de por qué las películas de terror. Y realmente, como les decía, las películas de terror, si ustedes se van a una época de la humanidad donde habían bastantes guerras, hay bastantes películas de terror. Hay una depresión económica, hay películas de terror. Y ahorita las estadísticas dicen que las películas que van en auge es la película de terror. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en este momento las películas de terror van en auge? Cambio climático, Porque estamos somos- esperando, o sea, Está Trump. estamos Sí, nos gusta esperando, lo estamos mórbido. esperando una catástrofe. Estamos esperando Exacto. una catástrofe. Fíjate que ahí tenemos las máscaras de Ed Gein, o sea, que heavy, o sea, el man costuraba, cortaba y se los ponía. Fíjate que hay casos de necrofilia, no sé si han escuchado. Sí. el término. Ah, bueno, es que también existe eso, que es lo Es como un fetiche que la madre o sea, se imagina muerto, se excita o tiene un muerto Ujú, y y le lo gusta. viola. Bueno, en una Bien, entrevista sí. a Ed Gein le preguntaron si él había tenido relaciones con uno de los cuerpos y él dijo que no porque olían feo. Esa fue la respuesta Qué que feo. que él dio, pero Es que lo Me que da esas pasa- máscaras de... podrían hacer esas máscaras y olían feo. Como es Ajá, raro, es rara su exacto. respuesta. Te lo puedes poner en la cara, pero no. Volvemos a ver las cosas. Técnicamente son enfermedades mentales. La necrofilia, si le preguntas Claro. a un psicólogo, son Es una enfermedad mental. Digamos, no es por nada, pero también, digamos, mi hermana tiene una conocida que tiene problemas de esquizofrenia y ella es bella persona, es mi hermana, ella nunca ha hecho nada malo, pero por tener esta enfermedad que tiene que tomar cierto medicamento, litio y todo, también hay un mal concepto en la vida real. Sí. Ella tiene que tener cuidado de que quién le dice ese tipo de cosas, porque ella no es mala, simplemente nació con esa enfermedad y existe la vida real, así de simple. Y ella tiene que tener cuidado también con ella misma, porque ella escucha voces de que se tiene que matar a ella misma. Ujú. Sí, claro. Sí. Fíjate que hablando de eso, ya hemos tocado bastante como de las voces que entran en la mente. En episodios anteriores con Darío hablábamos de una tecnología patentada que se llama The Voice of God. Ok. Ok. Es una loquera. Cuando a mí me lo explicó Darío, que como, what? Que es como una tecnología que por medio de ondas llegan a tu cerebro, solamente a vos, y vos escuchás como el mensaje que te quieren decir. Entonces, la conspiración está que utilizarían este tipo de tecnología para decirle como a personas que sufren como personas normales o personas que sufren algo en la mente, como decía, matar. Y está la teoría de conspiración de que la gente que hace mass shootings y todo eso siempre dice, no, es que una Sí. voz en mi interior dijo que lo tenía que hacer, como el caso de Johnson. Entonces por ahí va esa teoría de conspiración. Bueno, que incluso utilizan los mass shootings esa tecnología. tienen bastante polémica en ese aspecto, porque hay mucha correlación entre un mass shooting y un evento político particular, una elección, por Para la ejemplo. gente que no sabe que es mass shooting es cuando viene la gente y empieza a disparar En masas. en masas. Además, lo que Entonces, está por pasando ejemplo, ahorita en masacre en las masa escuelas. sería. Sí. Ajá. Si va a haber unas elecciones, una semana antes hay un mass shooting. O sea, hay como una correlación ahí entre eventos importantes políticos y Sí. ese tipo de cosas. Y luego va a haber películas de miedo de eso, porque Ajá, hablando de eso. ¿Qué es una película de miedo? Es tratar de contar una historia, ya sea paranormal o incluso asesinos en series, y tratar de exponerlo al punto de que se mire grotesco y te dé miedo, valga la redundancia. Entonces son casos de la vida real, quieras o no. Es decir, Sí. no importa cuántas veces mires como I Know What You Did Last Summer, Poltergeist, otras opciones ahorita, El Conjuro, todo está basado en la vida real. Bueno. Freddy Krueger, hasta por Freddy ahí pensando Krueger. en las Creo que pesadillas. Sí, cámaras que en tienen Nightmare on Elm información. Street. Me volví a trabar. Bla. Elm Street. Ok, está basada en algo de la vida real, en el sentido de que el director Wes Craven vio en The Times, un periódico de los Estados Unidos, un reportaje de un adolescente que llevaba varias noches sin dormir porque decía que en sus sueños le aparecía algo que lo iba a matar. Entonces, eventualmente, ya sea por el insomnio y los estragos que eso hace en tu cuerpo, este muchacho se termina muriendo dormido. Lo interesante de ese caso es, porque está bastante bien documentado, es que es un caso de Camboya. Fue en Camboya donde este chavo le pasó eso. Y sus papás le decían dormir, o sea, tenés algún problema, dormir, y el papá era un doctor. Entonces el papá le daba pastillas una y otra vez, y él le decía, sí, me voy a ir a dormir.
hasta que 2 semanas después, por ahí, él viene y se sentó a ver la televisión y se queda dormido. El papá, que el doctor se lo lleva a la cama, lo acuesta y a medianoche escuchan un grito. Cuando los papás entran a la casa, al cuarto de él, ya está muerto. Pucha. La autopsia reveló que no fue un paro cardíaco, fue una situación completamente extraña, pero lo que encontraron en el cuarto, el papá, fue café así molido, que él se comía en la noche para no dormir, Sí. y también encontró todas las pastillas que le daba para dormir el papá. Nunca se las tomó. Entonces, No sabía ese caso. bueno, eso, o sea, ahí está basado ese Elstree, ¿no? caso. Ajá, bueno, que lo Fíjate que que- pasa es que no sé si ajá. ustedes bueno, yo no sé si en Cholo, o porque hay una gran diferencia entre Chultecana y Tegucigalpa, es que también tenían ese típico como, no solo Elstree, sino que también había otras películas o otras series que Sí. veíamos de chiquitos que decían que si te morís en tus sueños, te morís en la vida real. Sí, claro. Es decir, incluso que podías tener como cortadores en tu cuerpo porque en tu sueño alguien te cuchilló o algo por el estilo y despertabas, estabas cuchillado y te morías. O te morías porque te caíste de un edificio, porque te ahogaste en el sueño, entonces te moriste ahogado durante el sueño. Entonces, como. Sí, de hecho, las películas como bien creepy, porque no puedo salir del sueño, adentro de un sueño, adentro de un sueño, y no puedo salir, y todo se repite. A lo Inception, que es Ajá. como y salís Fíjate y que te despertás. Gina nos escribe: para la Iglesia Católica, líderes católicos, no feligreses comunes, la depresión es sinónimo de posesión demoníaca. Sí, Cierto. exactamente. Les recomiendo el libro Más fuerte que el mal. Algo pasa ahí, algo. Frecuencia electromagnética demoníaca, dicen. Está atrás mío. Sí, Escucha atrás Sí, mío. fue como. Es como- Les Me quiero a recomiendo mi casa. el libro Más fuertes que el mal del padre Gabriel Amor, el exorcista más famoso del mundo. En el libro, en uno de sus capítulos, habla justo de eso. De hecho, ese caso de Amor está basado en el rito Eso- por ahí, ajá. pero no es, o sea, no es basado, todo lo que pasó no es Sí, real, no, ajá, sí, pero es sí. una inspiración. De hecho, así como un paréntesis, él decía de que los dos amuletos que al diablo más le molestaban era la medalla de San Benito y el rosario. Porque Claro. el rosario, principalmente que todo, es una conversación que tuvo, lo pueden buscar en internet, esa conversación, y el padre Amor decía de que el diablo odiaba que la gente rezara el rosario porque decían que la Virgen María era una mortal que no pudo como traerla al mundo y que pecara y que fue muy santa y que Dios se la llevó. No les digo, ahí andan pasando fantasmas alrededor. Tengo un feedback aquí, ajá, ventral. como y bueno, la medalla de San Benito que se utilizaba para exorcismo y para protección. Entonces, ese caso es como, ¿te imaginas cuántas historias ha de tener ese Sí. hombre? Bueno, hablando de como voces y cosas, está la película The Entity, que es vieja, y esta muchacha, ya les digo cómo se llamaba, Doris Beather. Ella decía que había una fuerza demoníaca que llegaba todas las noches y que la golpeaba, la lastimaba, se aprovechaba de ella sexualmente y de los hijos. Entonces este caso llegó a ser tan famoso que terminaron haciendo una película que es The Entity. Y esta mujer nunca logra probar, obviamente, porque son voces, Sí. que hay algo que la acosa todas las noches. Entonces tenía golpes, tenía cosas, pero obviamente no estás ahí. Empezaron a decir que era ella misma y que ella golpeaba a sus hijos. Fíjate que ahora hay una enfermedad, es decir, no solo como el síndrome de Munchausen o lo que sea que te están lastimando a vos mismo, sino que hay personas que tienen problemas de circulación y tienen Sí, moretones. como el trailer. Entonces, y yo tengo incluso la mamá de una amiga tiene moretón en los brazos y es como, no, yo sufro de problemas de circulación o a veces mis venas les pasa esto y lo otro. Sí. Y es como, ella podría decir incluso como, no, mi esposo me golpea o Ajá, hay un exacto, demonio sí. que me está golpeando. No, decía, ahora hay problemas que se sabe que son de Y ahí es donde viene como las peleas entre la ciencia y Sí, lo paranormal. los porque- escépticos y... La paraciencia entra Ajá. por Sí, ahí. definitivamente, porque Ujú. si vos encontrás estos Ahí, casos... ahí tenés, mira, el trailer Ah, sí. de Entity, bien heavy, o sea, todo se movía. Esa es buena película y es viejita. La verdad, Miren, fíjate que no la vi. ya Buena. saben qué películas. Miren. Sí. Es que yo no sé, porque las películas que son como antiguas. dan un Es que poquito ¿sabes más de qué es? miedo. Que no tenían efectos especiales a computadora. Sí. Ustedes Sí, ven El definitivamente, Exorcista, casi funciona. todo es real. O sea, cómo se mueven los muebles. Era gente jalando el mueble. Era más Pero real. es que le da algo, que es el humano el que está Sí. haciendo todo, no una computadora. Entonces siento que esas películas de antes a mí me ¿Sabes encantaban qué por eso. película me encanta, pero como de aliens? The Thing. Ajá. Es muy buenísima. Es decir, cuando Encuentros se le de cae la cuarto tipo cabeza- también. También. Es decir, cuando se le cae la cabeza a The Thing porque la Thing es más grotesca. O cuando los perros se unen y hacen una Ay, monstruosidad de perros. ¡Ah! Qué cosa más Bueno, increíble. hablando de aliens, hay una que se llama Fire in the Sky.
También la vi. que el director Travis Walton, Ya mira. a él le pasó en la vida real. Él dice que los aliens se lo llevaron, hicieron experimentos en Eso es él, lo que yo no sabía, lo torturaron pero- Ajá. y todo, y entonces él decide hacer una película basada en sus experiencias con los aliens. Y él jura que eso pasó. ¿Vos, Sí, vos crees en eso? Yo creo que también Mi hay, abuelito cree en eso. hay una relación interesante en todas esas películas de ovnis, de Thing, They Come From The Sky, creo que se llama la otra, Sí. que es durante la Guerra Fría, cuando hacían pruebas para llevar al espacio y Sí, todo eso. ajá. Entonces hay esa relación ahí entre Es la que es la carrera... histeria, ajá, es la histeria la que le histeria da a las colectiva, masas, perdón. exactamente. Que le da a las masas. Y imagínate también un montón de gente viendo un montón de aviones que son prototipos tal vez del gobierno y está viendo esto y dice, ¿qué es? Un jet hace 40 años es como... No Sí, queda otra queda opción como de decir que es un fuerte. ovni. Ajá. Sí. De hecho ya confirmaron los ovnis, no sé si se habían dado de esa de esa noticia. Es que lo que pasa es La que Marine, ajá, hay vida, salieron 3 videos. De la Marine de Estados Unidos dijo que de esos 3 videos los tenemos publicados en la página de Archivos Enigma en Facebook. Se llama Flyer One, Gimbal y uno que se llama Fast. Entonces dijeron de que ese footage, ese video, sí son ovnis reales. La Marina de Estados Unidos dijo eso. Y lo curioso que pasó en el mismo tiempo que de esto, la Área 51. Ajá. Lo de la 51, entonces la gente como que se le olvidó, se acordó más de la fiesta del Área 51, pero no de la noticia real. Yo creo que hay una cosa que es bien interesante porque el mismo, o sea, es una pregunta que yo mismo me hago. ¿Estamos preparados realmente para que nos den esa noticia? Porque, por ejemplo, en 1970, un científico de la NASA que se llama Hilbert Bell Levin mandó una sonda a Marte. Entonces, Sí. ahorita acaban de salir noticias esta última semana de que él dice, sí, hay vida en Marte. O sea, lo que pasa es que en ese tiempo la NASA dijo, no es el momento para revelar a la gente que hay Sí. vida. Entonces, o sea, yo creo que para mantener la paz, Sí, a veces hay que ocultar algunas cosas. Sí. fíjate que me da, bueno, no sé, andan unos fantasmas allá atrás y escuchan, es que andan haciendo medio relajo, ¿verdad? Pero todas estas películas, hay bastantes películas, creo que hicimos una publicación de unos títulos de unas películas basadas que encontraban un montón de tapes de un montón de gente que habían matado. Eso ya se tira más como los asesinos en serie. Que si quieren que hagamos un episodio de asesinos en series, denle like, compartan, comenten, manden unos mensajes de los temas que gustarían que habláramos aquí en el programa. Pero les quiero hacer una pregunta a los tres. Ya estamos hablando mucho de cosas paranormales. No sé qué cosas le han pasado, digamos, viendo una película o algo. Honestamente, nada. Nah, Yo soy bien córtenla cómoda aquí, con no eso. mentira. Adiós. Pero cosas paranormales, cosas paranormales. Bueno, ahorita acabo de recordar, porque estaba hablando, no sé cómo se llama la versión en inglés, ustedes dijeron el nombre, Mary, ¿cómo es que se llama? Bloody Bloody Mary. Mary. Bloody Mary. En español, bueno, por lo menos la que yo conocí era como Freddy o algo así. Ajá. Freddy. Entonces eran como unos pajillas, Ajá. entonces si se juntaban era sí, si se separaban era no. Pura casaca. Bueno, pura casaca, pero a mí en ese caso yo estaba con un amigo y le estábamos haciendo preguntas y en algún momento él dijo, mira, ya no preguntemos nada porque se va a enojar. Y le preguntamos, no, mira, se va a hacer novio de tal persona o algo así, ¿no? Sí. Y tiraron una piedra enorme al techo. Ajá. O sea, Ajá. y todos salimos pero súper corriendo porque fue como una casualidad bien extraña que justo cuando terminamos la pregunta tiraron la piedra al techo. No, Fue mira, horrible. nosotros en mi casa siempre tenemos de ver películas de miedo, mis papás y mis hermanos y yo. Pero agarramos un momento en el cual entonces nos gustaba asustar a mi mamá. Entonces, por ejemplo, teníamos, ¿cómo se llama? The Omen, la del, Sí, sí, sí. la del niño este, que Sí, es el el diablo. niño, ajá, Ajá, sí, sí. Damián. También. Bueno, entonces estábamos y teníamos así, mi papá acaba de comprar un sistema de sonido para ir la pantalla gigantesca, todo, ¿verdad? Y estamos y mi mamá se está arreglando en el baño y decide mi papá asustarla poniendo la música en alto y parándosela así atrás de ella para verla como en todos los espejos. Horrible, siempre quedó. Pero me ha pasado, por ejemplo, que asumo aquí saben de la parálisis del sueño. Sí. Entonces eso... Ese es feo. la Eso parálisis. es horrible, Me pasó una me ha vez. pasado y me pasó, creo que la más... No me pase. Sí, golpeando el No, micrófono. Te vas a echar créeme el que no micrófono. querés Sí, me pasar lo voy a por echar, eso. lo siento, yo voy a pagar los daños. La más horrible que me ha pasado Sí. estaba dormida y miré como que alguien
Esa película es buenísima. Entonces miré como que alguien estaba en la puerta, Sí. como una sombra negra gigante, y entonces yo quería rezar, pero no me acordaba del Padre Nuestro. Entonces yo empezaba como en mi sueño, yo como Padre Nuestro que estás en los cielos, y no me podía acordar. Entonces en lo que estoy tratando de rezar y de persignarme, se acerca la figura negra Qué heavy. y se me pone aquí al lado de la cama. Se me agacha como a ponerse al lado mío en la cama y me quedó viendo, no tenía cara ni nada, pero me dijo, Dios no está aquí con vos. Pucha. Sí. Me costó despertarme después de que él dijo eso. Yo me vi en un cuarto blanco y no había nada, pero yo sentía que había algo atrás mío. Y entonces empecé como a querer como salir de eso He tenido y me pesadillas, desperté. pero no he tenido nada como en la vida real. Sí, creo No, que horrible. esa experiencia es universal. Les comentaba que en la costumbre budista le dicen la noche oscura del alma, ese tipo de cosas. O sea, Varias imagínate, he tenido. porque dicen que, Varias noches que oscuras. dicen que definitivamente Dios desaparece, o sea, se aleja. Sí. O sea, dicen que pasa cuando Dios se aleja completamente de tu cuerpo. Espérate, vamos a hacer una pequeña pausa. Saludos a Zuleika, que ha estado comentando. Ya estamos viendo sus comentarios. De hecho, ella nos ha estado sintonizando bastante veces. Es una gran fan. Pero sí, hay una cosa Hola. de que vamos a hacer un pequeño paréntesis porque ella tiene razón en algo. O Es que iba a sea, decir ahorita porque vi ah, el comentario. sí, Ah, yo tiene no razón leo. en algo. O sea, estas películas, lo que hace la élite es como despegarnos de lo bueno. Pues si ustedes miran esas películas, es puro malo, malo, y uno está como adorando al mal. Y están basadas en hechos reales. Pero ya tiene un punto muy interesante que dicen de que si nos metemos mucho a esos temas, Es cierto. abrimos puertas a los demonios. Que de hecho Así eso me es dijo lo que una vez. pasa cuando vos jugás la Ouija o te metes mucho a eso, tu mente abre puertas. Eso es- Por eso es que tienes que tener un equilibrio. Y muy buen comentario, Zuleika. Yo- Sí. yo es estoy- como perfecto. Es cierto. Fíjate que- es que no- es Y que yo no- haciendo un es que sí, guión de ajá, terror Ajá, para una es que película. no estás mal, es decir, si hablas con cualquier persona del catolicismo, y no solo el catolicismo, sino que en sí, es cierto, hay personas que dicen eso, que incluso han tenido como lo del exorcismo, personas hablaban mucho de ese tema y abrieron puertas y les pasó. Se metían todo como esto. en ese entorno. Así me enigmático, dijo el sí. papá de un amigo que es pastor, hace muchos años, que él sabía desde siempre me gustaban las películas de miedo. Entonces me dijo que cuando vos escuchas eso en tu casa, estás abriendo una puerta y estás dejando todo eso como esa energía alrededor tuyo. Sí. Y estoy de acuerdo, ya Fíjate que que- constantemente tengo parálisis del sueño y me asustan. Así- Así que sí, Bueno, así. Así que Así mero. como ¿cuál era el Ajá. nombre? Sí, justo eso. Ay, no me acuerdo el otro. Succubus, Ajá. para hombre y mujer. Ajá, ajá. Sí. Pero sí, es cierto, incluso mi mamá me lo dijo, que mi mamá es como pastora, no sé qué cosa. Es decir, como al hablar demasiado del tema, pero también, es decir, si te pones, yo no hago eso, yo no me voy a poner Sí. a leer los conjuros de verdad en la vida real. Como pero todo, hay gente todo que el se día viendo cómo hacer la ouija. Ajá, no, exacto, ahí es ya decir, está metido también rollo. Ujú. tenerle ahí un Sí. balance en la vida. No, pero la verdad es que le voy a ser sincera. Yo en mi celular paso todo el día viendo Se películas de lo vi. miedo. Y me alegra cada vez que veo una película de miedo, sea buena, sea mala. Es como, sí. Y la tengo que A mí ver. me gustan más los asesinos en serie. En No, sí, me como encanta, los asesinos me en serie encanta, para mí sí. es lo mío. Es Miro películas intrigante. de miedo, pero lo mío, Sí. como de temática, No, lo mío es de que te he miedo. dicho a vos, que yo sé bastante, es asesinos en serie. Sí, pero Sí. gran Pero no soy comentario experta. el de Ajá. Zuleika, fue como Sí. anillo al dedo Totalmente. del programa. Hay que orar por todos los escritores de estas películas, Sí. porque Por definitivamente nosotros. ellos tienen que... También. Ahí vamos a Hay quedar. que orar por todos los productores que vamos a hacer Por el películas de miedo. por el crew que hace todas esas películas. Sépanos que en El Exorcista hubieron 9 muertes. Y por ejemplo, la mujer que hizo la voz es una mujer súper mayor, una súper famosa que narraba y cosas así. Y ella para hacer la voz estuvo varios días, semanas, sentada fumando sin parar, bebiendo alcohol, y era una alcohólica en recuperación, y comiendo no me acuerdo qué era. Y entonces... Ay, no, es que... Dale, qué horrible. Sí. Es que me da miedo. Y entonces estaba escuchando como las grabaciones porque en El Exorcista hacen los sonidos, por ejemplo, son esta mujer y son, por ejemplo, sonidos de como animales muriéndose. Ok. Pero entonces el hijo de esta mujer, cuando están haciendo la película, decide matar a su esposa, a sus 2 hijos y de ahí matarse a él mismo. Wow. Y eso fue una de las que pasaron. De ahí hubo, por ejemplo, 2 actores se murieron justo después de que terminó la película. A uno del equipo técnico le cayó encima la máquina
de donde sacas como las confitas y todo eso, le cayó encima a la máquina, Vending machine. así en un accidente random. Por ejemplo, Tuvo que haber sido un demonio. lo Esas que fue máquinas más pesan. raro que pasó en el set fue que una paloma entró al set, agarró los circuitos, se pegó ahí, hizo un cortocircuito, se incendió toda la casa donde estaban grabando El Exorcista, la casa de ahí, ¿Qué onda? y lo único que quedó fue el cuarto de la niña donde hacían todas las escenas de posesión. Tengo algo de trabajo, así que... Ya la CIA lo llamó, dice que ya el Se tienen tema que ir. Ya no salió puede de hablar ahí. del Sí. tema. Gina nos escribe, creo que es respondiendo a su like el comentario. No necesariamente no conoces al enemigo, no sabes cómo combatirlo. El diablo conoce el evangelio mejor que cualquiera de nosotros. No olvidemos que antes fue ángel, muy cierto. Ignorar tampoco ayuda, no de gusto los soldados que se preparan para la batalla. Hay que abrir un poco la mente. Que eso es lo que hacemos aquí de programa, les abrimos la mente en 3 pedazos, en 4, para que miren todo. Aquí hablamos de todo. Entonces, hasta hemos invitado a gente que uno dice, pero es interesante. Sí. Desde que, bueno, María ya se fue, la CIA le habló. No sé, bueno, nos dijiste de que estabas como escribiendo algo de miedo. Sí, o sea, en mi caso pues soy productor. ¿Documental o No, película? es una película, pero Ajá. no quiero hablar mucho de los detalles, pero Spoilers, digamos que creo que todos nosotros tenemos experiencias en el colegio. O sea, Sí. ¿qué cosa más terrorífica que estar en un colegio? Imagínense Sí. ustedes. Entonces, ¿qué pasaría en un colegio de noche lleno La de taconuda. mitos? O Se dan sea, cuenta que siempre, todas las escuelas, colegios, siempre hay un fantasma. hay un Sí. fantasma. En todos los, Siempre. todos los La colegios se o era un construyeron. cementerio y que no sé Exactamente. qué, siempre, toda la Entonces vida. estamos jugando con esa mitología de creer en estas historias, pero también hay un aspecto social de las películas de terror. O sea, si vos te pones a investigar en historia, las películas de terror siempre llevan un mensaje moral. Un mensaje moral, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En la revolución sexual de los 70s y los 80s, en las películas los primeros que morían eran los que tenían relaciones sexuales. Entonces era como si Siempre tenías- es la rubia tonta. Siempre, exactamente. Pucha. Como Que se va al Qué bosque. chistoso que está. tuviste relaciones y moriste en la película. Siempre es la Entonces, primera. ¿por qué? Porque Y el que fuma marihuana, el que fuma va después. marihuana, sí, exactamente. Entonces, en nuestro caso queremos ver como en la juventud actual, con la tecnología, Ajá, con- algo real. Sí. Ajá. o sea, combinar esos verdad. elementos y lo indefenso que son un adolescente. O sea, un adolescente dice, no, mira, me salió el demonio, y nadie le va a creer. Sí, o sea, estás loco, estás en una etapa. Ajá. Exactamente. Ay, este güirro. Entonces es como esa parte social de Sí. cómo los jóvenes tienen problemas en su casa, los llevan al colegio. Entonces en el colegio dicen, bueno, hay una teoría, me imagino que las personas que están escuchando que son Esperando. que son conspiradores dicen que entre más conflicto hay en una casa, más probabilidades de que pasen actividades paranormales Sí. hay. Entonces queremos jugar con ese concepto también, entre más Que Pro- se alimenta de la debilidad, se siempre el alimenta de las demonio. debilidades, se alimenta de los abusos que hay en los Ajá. colegios y todo de parte de los profesores y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ahí va la historia Sí, que sí. queremos contar, pero claro, obviamente esto va a tomar mucho tiempo, son procesos muy, muy largos. Pero qué interesante Sí. eso lo que estás haciendo, porque creo que aquí hace falta más producción de miedo. De miedo. Solo de Jorge verdad. Montenegro, creo que fue el último. Ujú. Sí, sí, Él es definitivamente. como Y Sí. hay un aspecto tan bonito de las películas de terror también, que la mayoría de directores famosos, una gran parte de directores famosos, Guillermo del Toro, por ejemplo, Sí. y gente así, empezaron con una película de terror. ¿Y por qué? Porque ocupamos muy pocas cosas para hacer una película Sí. de terror. Y Ocupamos una sola locación, 2 luces, porque todo se mira de noche, Ajá. entonces es como una que otra luz ahí en la esquina, y ya, pues, o sea... Y una historia creíble. Y un buen guión, Sí, una sí. historia creíble. Entonces, esa es la parte que tenemos que retarnos en producción, a ver si podemos sacar un susto en vez de risa en el cine, porque esa es la parte difícil Sí. también. Tocaste de Guillermo del Toro, que tiene mucho de la mitología. Vamos Sí, a tener de- un programa de eso, de mitología, criaturas mitológicas, porque hay, o sea, medio hice una pequeña investigación para ver el tema y que hay demasiadas, o sea, en diferentes lugares del mundo hay como diferentes versiones. En China hay unas loqueras ahí. Sí, Es definitivamente. súper heavy. Entonces vamos a tener un programa de eso.
pero ya se nos está acabando el tiempo, lastimosamente. Siempre 1 hora es como bien poquito, Sí. se va súper rápido. ¿Le gustó? Sí, Súper, ¿Le súper. gustó? Sí. Sí. O sea, bueno, me habían comentado que vos hace rato querías venir al programa, me estabas viendo. Dani, Dani, un dato curioso aquí con Dani, ella fue como mi compañera cuando inició este proyecto en clase. me ganó haciendo trampa. No. Bueno, pero ahora tiene su programa y te invita, entonces Sí, por lo está menos, por redimido, lo menos. está Una redimido. inspiración. Está bien. Sí, bueno, un paréntesis aquí a toda la gente que nos está viendo de Ellen Share. Recuerden que el 30 de octubre vamos a tener el evento en el MIN de 7 a 8. Vamos a estar hablando de cosas fantasmales, conspiranoicas, con un buen equipo que vamos a tener ahí. Es el MIN a oscuras el 30 de octubre en el museo. Es de disfraces. Sí, Sí. bueno, te puedes disfrazar, es que ya es 30, 31. Sí. Entonces vos puedes entrar como al MIN, van a asustar, van a ver comida, un poco de música, vamos a estar nosotros. Entonces estén pendientes de las redes sociales, posiblemente hagamos un giveaway, no sé, yo haciendo un pequeño spoiler aquí. De fantasmas. De un giveaway. fantasmas. Te llevas un Entonces, fantasma. Sí. El que cuente la mejor historia de Ah, terror. se lleva una sería el ouija. giveaway. Buena idea, muy buena idea. Se lleva una ouija. De Hasbro. Bueno, gracias por venir Siempre. aquí a Dani, aquí a Laos. No sé, digan sus redes sociales, un último mensaje. Pucha, último mensaje. Pues fue un placer, gracias por invitarme, me encanta hablar de cosas de horror, es lo mío, ya que me encanta verlo y al parecer me pasa también, entonces sí, se te agradece la invitación, No, muchas gracias. Bueno, yo escuchando pues los comentarios, pues que oren por los crews de producción de películas de terror, Sí, porque por es favor. indispensable que estemos a salvo. Y eso, no, feliz porque realmente este tipo de programas de conspiración y todo eso son interesantes porque te ponen en otra perspectiva de la realidad, entonces Se te sacan del cubo, de esa burbuja. puedes escapar un poquito de lo que normalmente la gente está como hablando, Que dice, ¿no? bueno, nada, se está loco. Aquí en el espacio puedes hablar, no de todas las cosas, pero Pero es un, pues sí, la mayoría. El espacio donde puedes... es un como espacio más decir, amplio sí. de teorías, por lo menos. Ajá, pero todos vamos a tener más teorías locas. Bueno, esto fue Archivo Enigma. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que vamos a subir los podcasts o el episodio a Spotify. Nos pueden seguir ahí. Denle en share, que con eso nos ayudan. Muchos comentarios. Compartan a todos sus amigos. Y esto fue Archivos Enigma, amigos. Nos vemos a la próxima.